oportunidad estoy con una visita muy especial. Aquí en el piso de Chacra, de los estudios de Chacra, aquí en Vicente López, Antonella Semadeni. Ella es economista de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Varios temas vamos a tratar en la mañana. ¿Cómo estás, Antonella? Gracias por venir. Buen día. Bueno, una mujer que esté abarcando tantos temas, ¿verdad? Porque aparte sos economista, pero estás con el tema de la industria frigorífica, la carne, los precios. Hablamos, si querés, en principio de los precios que están teniendo no solo la carne, recién hablamos también, bueno, de los huevos, la carne abierta también, por supuesto, y lo que vos veías recién en el remate, el gordo que parece que ahora no está teniendo techo, lo mismo que venía sucediendo con la invernada. Sí, sí, a ver, es interesante porque, a ver, yo siempre distingo la foto de la película, ¿no? O sea, la foto es positiva para el mercado ganadero porque, bueno, tenemos, a ver, si se quiere, una oferta forrajera en aumento, un perfil hídrico que se recupera, es decir, desde el lado se crea agroclimático estamos bien, desde el lado de los precios de la hacienda en pie estamos muy bien, lo que vos recién mencionabas, la relación novillito-maíz también está muy bien, porque, bueno, el maíz está, digamos, está en precios bajos, al igual que la soja y el trigo, y eso ayuda a la relación insumo-producto. Así que, bueno, digamos, estamos en una situación, si se quiere, positiva desde ese lado, pero bueno, la película sigue siendo la misma que si nosotros vemos lo que es la faena, la producción, el stock de cabezas en lo que va de este año. Buenos precios, pero falta stock todavía, que no Sí, se recupera. seguimos, exactamente, seguimos estancados en esa, si se quiere, en esa película. Y además la composición, esto de que siguen faltando novillos pesados por sobre el resto. Y eso, digamos, ahora se elevó lo que es el cupo, por ejemplo, de exportación de Estados Unidos. Y esto obviamente es un incentivo a agregar kilos, a generar novillos pesados de exportación. Pero bueno, queda camino todavía por recorrer en ese sentido. Sí, como veíamos recién, novillos de 500 kilos están por arriba ya el valor Sí. casi de lo que es el consumo boliviano especial, 3.850 pesos de 500 kilos, realmente era un valor que nadie se lo esperaba, Sí, si sí, bien sí. el novillo era muy buscado y venía con buenos valores, pero ya superar casi el consumo boliviano es impensado. Sí, sí, bueno, lo mismo en el caso del ternero, que cuando nosotros le quitamos el efecto un poco de la inflación y lo vemos en términos reales, es el mayor nivel de los últimos 15 años. O sea, realmente, digamos, exceptuando algunos momentos del 2022, estamos en muy buenos niveles. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hablamos del precio del asado en el mostrador, ¿no? En donde, digamos, el precio del asado se ubica 20 puntos por encima de la dinámica de la inflación. Digamos, está teniendo una dinámica interanual de lo que es el precio en torno al 60%, cuando la inflación es del 30%, digamos. Y eso es también muy interesante porque, bueno, vimos un consumo que había tocado un mínimo hace un año y medio, un mínimo de la serie de 1914, que eran 47 kilos por habitante por año, se había igualado al pollo. Y bueno, después vimos una recuperación y ahora estamos en torno a los 50, entre 50 y 52 kilos por habitante por año. Eso también es muy interesante. ¿Hasta qué punto pueden seguir continuando aumentando los precios y que, digamos, el sector real te lo convalide? O sea, el poder adquisitivo te convalide esos precios. Exacto, quien tiene la última palabra es Doña Rosa, como quien dice el mostrador. Veremos qué Sí, pasa con estos valores, porque aparte estamos a fin de mes, el consumo de carne, bueno, las ventas están bajando, pero sí. también es una época, ¿verdad?, que en los últimos días del mes siempre sucede. Veremos qué pasa. Primero, la semana que viene, que no llueva este fin de semana y que el número de ingresos de cabezas en el mercado sea otro, si estos precios van a seguir y si el mostrador convalida, ¿verdad?, que eso es lo más importante. Sí, por supuesto, es interesante, pero bueno, a ver, siempre en torno a lo que es septiembre, octubre y noviembre se tiende a desacelerar un poquito los precios y el consumo y en diciembre vuelve como si se quiera repuntar. Y siempre la mayor estacionalidad, por ejemplo, en el caso del precio de la carne en el mostrador, del asado que va a comprar Doña Rosa, es entre febrero, marzo, abril. Así que, digamos, también el comportamiento que estamos viendo es por estacionalidad, hay que tener en cuenta siempre eso, sí. ¿Qué nos faltaría a los argentinos para recuperar el stock que hemos perdido, verdad? Porque vivimos en una ambigüedad, que Sí, ya los argentinos de por sí, ¿no? Pero teniendo estos valores que son los mejores en los últimos años, sí. en cuanto a precios, esto coinciden todos los analistas, ¿verdad? ¿Qué nos falta para recuperar justamente el stock, que es lo que no tenemos? Sí, bueno, yo creo que, a ver, durante los últimos 2 años, si queremos hacer un análisis, se han avanzado en una serie de políticas, como es, por ejemplo, la desregulación del mercado de cueros, la trazabilidad electrónica que comienza ahora a principio de año y que es positivo, por supuesto, para el sector.
Bueno, la eliminación de las restricciones comerciales a la exportación de carne, que eso, digamos generaba mucha incertidumbre y era un desincentivo a lo que era la producción de carne, porque te cambiaban las reglas de juego todo el tiempo según los cupos. Y bueno, por supuesto bajaron algo las retenciones, que bueno, influye más en lo que es, por supuesto, novillos más pesados, que son los que van a exportación, que de nuevo también generaban mucha incertidumbre y mucho desincentivo. Yo creo que después cuando vemos, bueno, qué políticas son las necesarias que hay que realizar, en primer lugar el crédito, tiene que volver el crédito, el ciclo productivo ganadero es un ciclo largo que requiere, digamos, financiamiento, y si ese financiamiento está caro es un problema, y más cuando hablamos de, digamos, engordar en mayor cantidad de tiempo para esos novillos pesados de exportación, más Juegan mucho los difícil. costos financieros que estamos teniendo también Sí, ahora. por supuesto, y se ve cuando nosotros vemos el margen bruto del feedlot, que digamos, es negativo o bueno, o positivo dependiendo cuándo compres y vendas ese novillo, pero es mucho más negativo cuando ves los costos financieros, que bueno, las tasas se elevaron muchísimo desde agosto hasta la fecha, y además, digo, una semana tenés 80%, después baja 40%, después baja 100%, digamos, es muy difícil para un mercado que vive que necesita sí o sí lo que es el financiamiento. Después, por supuesto, alivios impositivos, eso siempre se busca. Apertura de nuevos mercados, los Estados Unidos es una cuestión muy importante, muy interesante, hay que seguir trabajando en esto. Y bueno, y después yo creo que, por supuesto, por ejemplo, otras cositas, como no sé, la eliminación de ganancias por tenencia, que es algo que Milei anunció en 2024 en la sociedad rural, que lo anunció, pero finalmente no se realizó, que cambia un poco también la ecuación cuando hablamos de engorde y del negocio ganadero. Y después, por ejemplo, lo que es el fortalecimiento de SENASA, que es quien certifica las exportaciones del sector. Digamos, por supuesto, estamos a favor de ir reestructurando y viendo los distintos organismos, pero bueno, hay que tener en cuenta eso, digamos, que el SENASA es quien certifica las exportaciones de todo el sector, entonces es necesario un fortalecimiento. Creo que ahí Retenciones estamos. a los granos también. Este año tuvimos retenciones sí, Sí. retenciones no, retenciones sí, Sí. nuevamente. Esto, Sí. bueno, se tiene que estabilizar también. De alguna manera. También, sí, por supuesto. Bueno, desde el lado de la agricultura, por supuesto, las retenciones es lo más urgente. El sector siempre dice que es urgente, pero la realidad es que ahora es mucho más urgente porque tenemos un tipo de cambio bajo y además precios de los granos bajo en términos históricos. Entonces, ahí las retenciones se vuelve mucho más urgente. Digamos, no es la misma situación que teníamos hace unos años, o ni hablar de cuando se impusieron, digamos, de nuevo la retención en 2004, que salíamos de una fuerte evaluación, que teníamos la soja en 600, hoy la situación es bien distinta, ¿no? Y eso, digamos, creo que los funcionarios lo tienen que tener en claro, además de todo el potencial, por supuesto, que nos perdemos, ¿no? Por tener las retenciones. Como economista, ¿cómo viste los mercados el día después del domingo? A ver, yo creo que el resultado electoral es positivo para el panorama económico, porque, digamos, la política económica del oficialismo se le iba a volver muy cuesta arriba los siguientes 2 años si le iba mal. Entonces, bueno, yo creo que ganó gobernabilidad, ganó Congreso, que era el talón de Aquiles del presidente de la administración de Milei desde el día 1, que eso te va a permitir consolidar el superávit fiscal, que bueno, se había puesto un poco en juego en las últimas semanas con los vetos, etcétera, porque justamente no tenías ese Congreso convalidado. Y después el respaldo de Estados Unidos, es decir, por así decirlo, nunca fue tan fácil gobernar. Yo creo que esto te permite tener un backup suficiente para hacer las reformas y los cambios en la política económica y cambiaria sin que sea algo traumático. Digamos, te permite dar margen para movimientos no traumáticos en la política económica. Pensemos que estos cambios los ibas a tener que hacer y era peor, digo, hacerlos con todas las restricciones, un Congreso, digamos, perdido, una gobernabilidad en juego y un posible respaldo de Estados Unidos que no se sabía si lo ibas a tener o no, si ganabas o no, a la situación de ahora. El mercado, por supuesto, que descontaba que el oficialismo iba a perder, digamos, a lo sumo se preguntaba si perdía por 5 o por 15 puntos, y es por eso que vemos este overshooting en lo que son las acciones y los bonos, pues justamente el mercado está apostando a todo lo contrario. Así que bueno, es un poco explicar el movimiento de ayer y de anteayer, que no se ve tanto en el tipo de cambio, ¿no? O sea, arrancamos con un tipo de cambio de 1.350, pero ahora estamos de nuevo ahí al borde del techo de la banda. Volviendo a lo que es la industria frigorífica, ¿cómo ves? Estuvimos hablando con algunos analistas hace poco y gente que está en la industria frigorífica que están muy preocupados por los costos fijos que tienen, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando nosotros evaluamos, FADA realiza el informe de composición de precios, en donde nosotros vamos evaluando
cuáles son los costos de producción, cuáles son los impuestos que paga cada uno de los eslabones y cuáles son las ganancias, ¿no? Entonces vamos viendo, bueno, cuánto es en la cría, cuánto es en el feedlot, cuánto es en el frigorífico, cuánto en la carnicería. Y bueno, la verdad es que cuando uno ve los costos, lo que más influye es, por supuesto, la sanidad del animal, la alimentación del animal ahora no tanto, que durante un tiempo, digamos, era un tema, ahora con la relación novillito-maíz no tanto, porque tenés un maíz barato, pero la cuestión de la estructura y la infraestructura y por supuesto la cuestión de los fletes, ¿no? Del transporte, que siempre es algo que bueno, se tiene en cuenta y más cuando tenemos, por ejemplo, lluvias que dificultan los caminos, digamos, todo eso es un problema porque encarece aún más los costos de transporte. Sí, bueno, esto de la industria frigorífica también estaban preocupados por la caída del stock, por supuesto la caída de la faena. Ellos tenían por debajo la faena en un 20-30%, algunos frigoríficos, otros que han tenido que cerrar. Realmente esto era algo que les preocupaba. También les mencioné acerca de lo que iba a suceder a partir del 1 de febrero, donde iba a modificarse el límite, no iba a existir más el límite de faena por debajo de los 300 kilos, ¿verdad? Si esto de alguna manera podía perjudicarlos o no. ¿Cómo lo ves vos desde ese lugar? A ver, yo creo que sería interesante que no baje de los 300 kilos por una cuestión de composición. A veces yo hago el sinónimo entre lo que es el mercado laboral y nada que ver, pero tiene una relación, y el mercado ganadero, ¿no? O sea, el mercado ganadero está estancado y además la composición cada vez es peor. Lo mismo en el caso del empleo, está estancado y cada vez la composición es peor porque tenés cada vez más empleo informal independiente y no empleo privado genuino de calidad. Acá lo mismo, tenés una faena, una producción y un stock que está estancado y además una composición que es peor porque tenés cada vez más faena de vientres entre vacas y vaquillonas. En los últimos 2-3 años se faenaron 1,7 millones, que son 1,5 millones de terneros que no nacen. Hemos perdido más de 800.000 vientres con respecto a esta altura del 2024. Y además, si uno ve hace unos años, hace, no sé, 15 años atrás y ahora, vos tenías 4,7 millones de novillos pesados y hoy tenés la mitad, 2,2. Y eso es necesario, digamos, recomponerlo. Pero también, a ver, el engorde del animal, y más lo que son los novillos pesados en este caso, también tienen que ver con un ciclo productivo más largo, en una economía que tiene mucha incertidumbre. Entonces yo creo que en la medida que también las variables macroeconómicas se vayan acomodando y aparezca el crédito, por supuesto, como en cualquier país normal, bueno, vamos a ver esa recomposición, esperemos por lo menos. Y ahí está el punto y ahí volvemos a la ambigüedad. Por un lado se va a eliminar el límite de faena en 300 kilos para que se faene por debajo de eso, pero por otro lado los analistas están alentando a los productores que hagan novillos pesados. Sí. ¿Verdad? Que hagan novillo pesado porque hoy por la exportación, lo mismo que vos dijiste, y hoy es lo que conviene, ¿verdad? Llevar a más kilos. Sí. Pero el tema es cómo lo llevas a más kilos, como bien dijiste recién, con la economía que tenemos en este país, el bolsillo si te da hasta tanto, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. El costo al no tener costo de financiamiento y si tenés esta incertidumbre, bueno, quizás el año que viene es un año más calmo al no ser un año de elecciones y te permite un poco jugar con eso, pero sí, o sea, es un poco un juego medio de suma cero al final y bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando esto, ¿no? La macro y el tema de las tasas de interés. ¿Y crees que el bolsillo de la gente puede aguantar todo esto? Y a ver, nosotros vemos un estancamiento en lo que son los salarios a partir de febrero, ¿no? O sea, se venían recuperando, recuperan la B, o sea, vuelven, si se quiere, o están en los mismos niveles de noviembre del 2023. Pero bueno, a ver, es un salario un 30% por debajo del 2018, que es cuando comienza a caer el salario. Hay que ver hasta qué punto y hasta qué punto no empieza a haber una sustitución de los cortes, ¿no? Porque en general acá lo que se ve es que comienza a aumentar el consumo de pollo y de cerdo, claro, por sobre la carne vacuna. Que nosotros habíamos visto en julio y agosto que habían un poco desacelerado los precios del asado, habían tenido incluso caídas nominales en los precios, y dije, bueno, quizás, pero no, ya en septiembre y octubre se ve que continúa subiendo, un poco más desacelerado, pero continúa subiendo. O sea, por ahora parece ser que el poder adquisitivo te convalida estos precios. Así que hay que ver. Y después, bueno, por supuesto hay que ver qué tipo de reformas impositivas laborales. Cuando nosotros hablamos del precio de la carne, el 28% del precio final que un consumidor paga son impuestos. Entonces, bueno, hay que ver de qué forma se van modificando esta reforma laboral impositiva para ver también cómo va cambiando esa composición y quizás ahí descomprimen un poco también los precios por ejemplo, del caso del asado, ¿no? Que de 1 kilo de asado que nos llevamos de la carnicería, 250 gramos son impuestos. Así que eso creo que es un punto importante.
Los acuerdos con la Unión Europea para exportación, para China, ¿verdad que se lleva todo China? ¿Siguen siendo beneficiosos para la Argentina? Sí, sí, yo creo que tenemos muchos mitos en relación, yo creo que eso es porque, bueno, venimos de muchos años quizás de intervencionismo o que se pregonaba por esta idea de, bueno, si nosotros exportamos no queda para el mercado doméstico. Creo que muchos de esos mitos quedan. Bueno, FADA siempre intenta derribarlos con muchos de los informes que realizamos, o por ejemplo esta idea de que quitar las retenciones aumentaría el precio de la carne, de la leche, del pan, cuando nosotros cuando estudiamos esto, bueno, el 90% del precio de esos productos de la canasta básica dependen de cuestiones ajenas al grano. Pero bueno, muchos de esos mitos tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la exportación, y la realidad es que es beneficioso. Cuando nosotros vemos la producción de Argentina, que son 3,2 millones de toneladas de carne, solo el 25% se exporta. Hay margen para aumentar tanto para el consumo doméstico como para las exportaciones. Bueno, nosotros tenemos ventajas comparativas por las cuestiones agroclimáticas de Argentina y tenemos que aprovecharlas y es positivo, por supuesto. Antonella, muchísimas gracias. Un placer charlar con vos. No, gracias a vos. Seguramente próximamente te vamos a convocar nuevamente. Dale, dale.